Gloria a Dios. Y esta noche el Señor tiene una palabra para nosotros. Es una noche en la cual el Señor nos va a hablar, pero a la vez también vamos a aprender de la palabra del Señor. ¿Cuántos nos gusta aprender? Amén. Así que si tiene algo con qué anotar, le pido que esté listo ahí. Si quiere algo con qué anotar, díganos. Tenemos ahí lapiceros y páginas que podemos compartir para que usted pueda anotar y tomar notas, porque en esta noche el Señor nos va a hablar algo precioso. Todos tenemos la palabra. Hechos capítulo 4, versículo 12, también está en la pantalla. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cierre sus ojos, extienda su mano y diga: Señor Todopoderoso, venimos delante de tu presencia en esta noche, dándote honra y gloria, Señor, oh Dios. Gracias, Señor, porque nos has dado la oportunidad, el privilegio de estar en tu casa, Señor, de oración, para poder venir a adorarte, para poder alabarte, Señor. Y ahora te pedimos que hables a cada uno de nosotros, Señor. Habla a través de tu palabra. Esa palabra, Señor, que necesitamos escuchar. Esa palabra, Señor, que viene directamente del cielo para nosotros, para que nosotros seamos edificados, para que seamos corregidos, para que seamos, Señor, exhortados, para que seamos consolados a través de tu palabra, Señor. En esta noche, que no hable palabras que sean mías, sino que seas tú, oh Dios, quien pone palabras en mi boca, Señor, para alabarte, Señor, oh Dios, a través del el mensaje, para que, Señor, tú te glorifiques a través de tu palabra, oh Dios. En el nombre poderoso de Jesús te damos honra y gloria a ti, Señor. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Emily, si me apagas los micrófonos de aquí atrás, por favor, para que no haya mucho eco en esta preciosa hora. En esta noche queremos, como propósito, que usted entienda el por qué es necesario que tengamos un Redentor y cómo Jesucristo cumple ese papel en nuestras vidas. Lamentablemente, algunos no entendemos todavía el plan de salvación de Dios, por cuestiones de que lamentablemente hay congregaciones donde aún no lo han entendido, y la manera que lo enseñan o lo explican, lo enseñan de una manera que aún está la confusión en cuanto a la salvación dentro de las personas. Comienzo haciéndole una pregunta y no me responda. Al final usted podrá responder mejor esa pregunta. Y la pregunta es: si el Señor viniera por su iglesia hoy, en esta noche, o si saliendo de aquí tuviéramos que tener un encuentro con Dios ya de que partiéramos de este mundo, ¿cuántos estamos con seguridad al 100% que somos salvos? No me responda. Analícelo en su mente, hágase un análisis en usted, analizando su vida espiritual, porque muchas veces nosotros escuchamos en las congregaciones de pastores que enseñan o predicadores que dicen: pelea tu salvación, estás peleando tu salvación. Y la verdad, cuando nos damos cuenta, aunque se escucha bonito, es un mensaje completamente antibíblico. ¿Cómo, pastor? Si es lo que he escuchado toda la vida. El propósito es lo que quiero enseñarle a través de la Biblia: que después que usted se vaya de este lugar esta noche, usted se vaya con la seguridad de que usted es salvo. Y si no está seguro, esta noche asegúrese de que hay salvación para su alma. Que si el día de hoy tocara partir con el Señor de una manera u otra, que no haya duda en su corazón. Porque ¿sabe qué? La duda es pecado.
Ve por qué es muy importante esta pregunta de contestar. ¿Qué tan seguro está tu vida en las manos del Señor? ¿Qué tan seguro estás de que si el Señor viene esta noche, tú eres salvo? Muchas de las veces cuando nosotros compartimos el evangelio afuera con los demás, a nosotros, por ejemplo, se nos dice que tenemos que salir a evangelizar, pero no se nos enseña cómo debemos de evangelizar. Y muchas maneras o muchas veces nosotros salimos y evangelizamos de una manera que hemos escuchado de los demás y lamentablemente en lugar de presentar el mensaje de salvación terminamos condenando a las personas. Te vas al infierno, y una verdad es que la Biblia habla de un infierno y habla de un cielo. La Biblia habla del pecado, pero también habla de la solución del pecado. Muchas veces cuando no sabemos presentar el evangelio, nos enfocamos más en lo que es ley y menos en lo que es evangelio. Un predicador decía una vez, tenemos que predicar 90% ley. La verdad es que tenemos que predicar 50% ley y 50% gracia, que es evangelio. En el mensaje siempre tiene que haber dos cosas. Todo mensaje, ayer decía, todo mensaje tiene que ser cristocéntrico. Jesús tiene que estar en medio del mensaje. Él tiene que ser el centro del mensaje. Si Jesús no está en el centro del mensaje, deséchelo. De nada sirve ese mensaje. Porque el propósito de la palabra es Jesús. El por qué usted y yo tenemos la palabra es Jesús. ¿Sabe por qué? Porque la palabra es Jesús. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo es la palabra y esa palabra es la verdad y esa verdad es Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Si no es a través de Jesús, entonces no hay otro camino. Si la palabra no tiene, si el mensaje que usted escucha no tiene a Jesús como el centro del mensaje, de nada sirve el mensaje. La salvación es un tema muy importante. No es cualquier tema. Es un tema muy importante que tenemos que predicar a los perdidos, pero también volvernos a predicar a nosotros los que hemos sido encontrados. Dos cosas que quiero que usted anote. Todo mensaje, ayer mencionaba, tiene que ser cristocéntrico, pero también todo mensaje tiene que tener dos cosas también, dos elementos. Es ley y evangelio. No puede ser solo ley y no puede ser solo evangelio, porque eso ha traído problemas en los tiempos que vivimos hoy. ¿Quieres saber cuáles son los problemas? Uno, las iglesias legalistas, demasiado legalistas de que si solo se predica ley, entonces se predica tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, no puedes hacer esto y no puedes hacer aquello. En otras palabras, pelea tu salvación. ¿Ha escuchado eso usted? Pelea tu salvación significa de que usted no necesita a Cristo, que usted se va a ganar su salvación con su propio mérito y sus propias acciones. ¿Ve cómo cambia la cosa? Qué interesante, cuando usted va a la Biblia y se da cuenta que la salvación no depende de usted, sino que depende de lo que el Cordero hizo en la cruz de Calvario, el Cordero de Dios. Por eso dice la palabra, y en ningún otro hay salvación. No importa lo que yo haga, yo nunca me mereceré la salvación, porque aunque yo trate de guardar la ley, siempre voy a quebrantar su ley. Usted no está peleando su salvación. Pastor, entonces ¿qué estamos peleando? Usted no está peleando para ser salvo. Usted está luchando porque ya es salvo, porque Él le ha salvado a través de la cruz del Calvario, el sacrificio del Cordero de Dios. ¿Qué pelea usted? Para vivir en santidad y honor para con Dios. Puede darle un aplauso al Señor. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Ay, pastor, pero hay muchos que se llaman Jesús hoy aquí en la tierra hoy.
¿Sabe que nosotros muchas veces, cuando nos toca nombrar a nuestros hijos, escogemos los nombres que más nos llaman la atención, ¿verdad? Y se da cuenta de que los nombres tienen significado. ¿Sabe usted qué significa su nombre, por ejemplo? ¿Nunca le ha dado la curiosidad de saber qué significa su nombre? Cada nombre tiene significado. Anteriormente, usted podía ver que en la Biblia se mencionaba, por ejemplo, Jesús de Nazaret. No sé si cómo se le conocía. ¿Por qué razón? No era el apellido de él. Y es porque en los sectores, en los pueblos como en nuestros países, siempre hay personas que tienen el mismo nombre. Por ejemplo, usted puede ir a Guatemala, hay bastantes Gerardos, bastantes Noés, bastantes Josés, bastantes Carlos. Y muchas veces se diferencian a través de un apodo o a través de lo que hace el padre de esa persona. De esa manera identificaban a Jesús. Jesús, el hijo del carpintero. Jesús de Nazaret. Para identificarlo, de cuál Jesús hablaban. Porque era, a pesar de que es un nombre que usted y yo podemos nombrar a nuestros hijos, viene del mismo nombre de Josué. Jehová salva. Jesús, si usted se da cuenta, en el hebreo Yeshua significa Jehová salva, o hay salvación en Jehová. Es el mismo nombre de Josué. Ahora, es interesante porque hay muchos que se levantan y que usted puede ver que cada día constantemente nace en religión por un lado, nace otra denominación por este lado, y todos dicen, yo tengo la verdad. No, yo estoy en la verdad. No, yo estoy en la verdad. Y la verdad es claramente lo que está en la palabra. No importa lo que yo pienso, lo que importa es lo que dice la palabra. Hay algunos que dicen, pues él no les escucha porque su nombre no es Jesús, se le dice Yeshua. Y me refiero a los que se han hecho judaizantes, que ahora quieren ser como los judíos. Se ponen hasta el gorrito y ahora ni quieren ni congregarse. Hay tanto que tienen en la mente, pero no tienen nada en el corazón. Por eso es importante lo que decíamos la otra vez. Es importante cuando hablamos del discípulo que haya cabeza, corazón, competencia y carácter, y haya un balance en todo lo que es nuestro caminar cristiano. Que nuestro carácter sea semejante al carácter de Cristo. Que cada vez no es que yo sea buena persona y ni que sea mejor persona, sino que sea cada vez mejor como Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el propósito de la vida cristiana. Jesús es un nombre tan poderoso. Es una afirmación grande. Por eso la Biblia dice claramente, cuando vemos en este pasaje, para recordarle lo que está sucediendo, el apóstol Pedro y Juan se encuentran ante un concilio. La gente del concilio quiere juzgarlos, quiere encontrar un error en ellos, señalar su falta. Y estos hombres que eran conocidos como hombres del vulgo, es decir, como de lo común, de hombres sin estudio, y empezaron a hablar con autoridad. Pero llega una parte donde dicen, no estamos hablando por nuestra cuenta, sino estamos hablando lo que Él nos enseñó. Y es que no hay otro nombre, en ninguno otro hay salvación. Esa era una gran afirmación cuando están hablando contra un jurado de personas que pueden sentenciar la muerte. Y ellos están diciendo, ninguno de ustedes puede salvarnos. Aunque tengan poder legal en esta tierra, ninguno de ustedes tiene autoridad ni poder para salvarnos. Porque no hay otro más que pueda hacerlo. Y no hay otro nombre bajo el cielo, que es ese hombre, ese nombre de esa persona que ustedes han rechazado.
que vino del cielo a nacer en un pesebre para morir en la cruz de Calvario. Su nombre, Jesús. Puede imaginarse aquel montón de fariseos y saduceos crujir los dientes. ¿Cómo que Él trae salvación? ¿Cómo que en Él hay salvación? Su nombre es algo poderoso. Es una afirmación. Cuando usted dice Jesús, no solamente está diciendo un nombre, está diciendo una gran verdad. Jehová salva. Qué poderosa afirmación. Que aunque el hombre falló, aunque el hombre haya pecado, en el jardín del Edén, Jehová todavía sigue en su gran amor y misericordia. Proveyó el camino de la salvación a través de su Hijo Jesucristo, entregándose Él mismo en la cruz de Calvario. Jehová salva, Jesús. La palabra Jesús, Jehová salva o salvación. ¿Me está entendiendo lo que le quiero decir? Versículo 12. Léalo nuevamente conmigo. ¿Qué dice la primera frase? ¿En ningún otro hay? ¿Sabe lo que dijeron ellos? No hay otro Jesús. Usted y yo lo escuchamos como salvación. La frase que ellos mencionaron es Jesús. Porque Jesús significa salvación. Y cuando ellos mencionaron salvación, no hay otro Jesús. No hay otro nombre bajo el cielo. ¿Se da cuenta por qué la siguiente parte dice eso? Porque dice, no hay otro Jesús. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La palabra salvación tiene 3 significados. Pero antes, quiero que vea esto. Dios creó al ser humano, dice la Biblia en Génesis, a imagen y ¿qué? Ayúdeme. A imagen y semejanza de Dios. Así dice la palabra, ¿no? Cuando Dios creó al hombre, lo creó a imagen y semejanza de Dios. Algunos dicen, algunos por ahí que andan apartados, dicen que por eso usted y yo somos jehovacitos. Mentira del diablo. Solo hay un grande y ese es Dios. Nosotros no somos nada sin Él. Pero dice que nos creó a imagen y semejanza. ¿En qué aspecto? Que usted y yo, el cuerpo humano, el ser humano, está compuesto de 3 formas. Y es conocido como un ser tripartito. Cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo, alma y espíritu. Un ser tripartito. 3 funciones que están dentro de este cuerpo. Cuerpo, que es la carne. Alma, donde están todos los sentimientos. Y espíritu. Porque dice la Biblia que Dios sopló en la nariz del hombre y fue ser viviente. Espíritu de vida dio al hombre. Por eso cuando el hombre muere, el espíritu, ¿a dónde va? El espíritu regresa a su creador. Pero el alma va de acuerdo a lo que ha decidido hacer. Si aceptó a Jesús o si rechazó la salvación a través de Cristo, entonces puede ir tanto a un paraíso como a una condenación. ¿Y qué pasa con el cuerpo? Del polvo eres y al polvo vuelves. ¿Ve la función del ser humano? Ahora, ¿cómo es Dios? Desde el principio de la creación, usted puede ver esto. Vaya conmigo a Génesis. Emily, por favor, si lo pones en la pantalla, Génesis 1:1.
bien interesante cuando venimos y entendemos esto, porque son versículos que lo hemos leído tal vez a la carrera, lo sabemos de memoria, pero qué interesante este. En el principio creó Dios, ¿qué dice? Los cielos y la tierra. Qué interesante, porque mire esto. Esta palabra, principio, ¿qué nos da a entender? Para que haya un principio, ¿puede haber antes algo del principio? Significa de que antes del principio, sin Dios no había nada. En el principio, en el inicio, creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó ¿quién? Dios. Un creador en el principio. Versículo 2. Y la tierra estaba ¿qué? Desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Pero mire esto. ¿Y qué? ¿En qué letra, con qué letra está marcada la palabra espíritu? Mayúscula, que significa claramente Espíritu Santo, Espíritu de Dios. Primero, en el versículo 1, un creador. En el segundo, y el Espíritu de Dios, ¿qué dice? Se movía sobre la faz de las aguas. Versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. En el 1 vimos a un Dios creador. En el 2 vimos el Espíritu de Dios moviéndose sobre las aguas. Y el 3, ¿qué dice? Sea la luz, y fue la luz. Pero ¿quiere ver algo tan interesante? El siguiente versículo, Emily. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Siguiente versículo. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó, y fue un día. Pero si vamos al versículo 14 de ese mismo capítulo, dijo luego Dios, haya lumbreras ¿en dónde? En la expansión de los cielos, para separar el día de la, y sirvan de señales para las estaciones, para días y. Siguiente versículo 15. Aquí no se pone interesante. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para que alumbrar sobre la tierra, y fue así. Siguiente versículo. E hizo Dios, ¿qué dice? ¿Cuáles dice? Aquí está especificando cuáles. Las dos grandes lumbreras. Primero dice el 14, e hizo lumbreras en los cielos, es decir, estrellas. Pero el 16 está especificando dos cosas hoy. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, es decir, el sol y la luna. La lumbrera mayor para que señoree sobre el día, y la lumbrera menor para que señoree la noche. Hizo también las estrellas. Siguiente versículo. Y las puso Dios en la expansión de los cielos, en lo alto, para alumbrar sobre la tierra. Siguiente versículo. Aquí está lo interesante. Siguiente versículo, el 19. Y fue la tarde, ¿y qué dice? Y la mañana, ¿qué día fue? ¿En qué día empezaron a alumbrar las lumbreras y el sol y la tierra, y el sol y la luna? En el cuarto día. Pero ¿desde qué día empezó a alumbrar la luz? Desde el primer día. Vaya conmigo a Juan capítulo 1. Qué precioso es aprender a través de la palabra, ¿verdad?
Y mire claramente la manera que Juan empieza hablando. En el principio era el verbo, otra vez la palabra. Mire cómo inicia. En el principio, vuelve otra vez a hacer referencia al principio de la creación. ¿Era el qué? El verbo. Y el verbo era con Dios. La palabra verbo en griego es logos. En el principio era logos. La palabra logos se traduce como verbo o palabra. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo era con y era Dios. Siguiente versículo. Este era en el principio con Dios. En otras palabras, siempre ha sido. No empezó a existir desde el momento que Jesús nace, sino que ha sido desde siempre. Por eso dice claramente, en el principio era con Dios. Siguiente versículo. Todas las cosas, ¿por quién? Por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Siguiente versículo. En Él estaba la vida, y la vida era la ¿qué? La luz de los hombres. ¿Cuál luz empezó a alumbrar en el principio? La luz de Jesús, porque Él es la luz del mundo. Versículo 1, un Padre creador. Versículo 2, el Espíritu Santo que se movía sobre la faz de las aguas. Y el versículo 3, la luz resplandeciente de Jesucristo, el Hijo que alumbraba las tinieblas. Me doy a entender lo que quiero señalar. Un Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que ha sido desde antes de la creación, siempre ha sido. Por eso Jesús dijo: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. En otras palabras, fuera de mí no hay nada. Siempre he sido y siempre seré Dios. Puede darle un aplauso al Señor. La luz de los hombres, Jesús. Primer versículo de Génesis 1:1, un Dios Padre, creador. Versículo 2, el Espíritu Santo moviéndose sobre las aguas. Versículo 3, la luz resplandeciente que es la luz de Cristo. Lo que usted y yo conocemos como la Trinidad de Dios. Y el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Cuerpo, alma y espíritu. ¿Ve cómo Dios hace todo perfecto en su creación? Pero ¿qué pasó cuando el hombre falla? El hombre viene, el hombre peca. Y cuando me refiero al hombre, me refiero a lo que es la humanidad entre Adán y Eva. Ella pecó, Adán pecó, la humanidad pecó. Y como consecuencia del pecado, ¿qué vino? Dice la Biblia que la muerte entró en el hombre. Y como la muerte entró en el hombre, o en la causa del pecado causó esto: la separación de Dios y el hombre. Anteriormente, antes de que hubiera pecado, Adán y Eva estaban tranquilos en el jardín. Después que han pecado, tenían vergüenza, querían taparse, porque estaban desnudos, porque el pecado trae vergüenza. Y eso trajo una separación entre Dios y el hombre. El Espíritu de Dios y el Espíritu del hombre ya no podían estar conectados. El alma había pecado y había una condenación por la causa del pecado. El cuerpo ahora tenía que experimentar muerte, porque no fue así lo que Dios había planeado para el hombre. Siempre Dios ha deseado que el hombre tenga vida eterna, pero fue la mala decisión de pecar que hizo que la muerte entrara, y ahora la muerte había llegado a todos los hombres, porque la paga del pecado es la muerte. Pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida
eterna. Dios siempre ha deseado que el hombre tenga vida eterna, pero el hombre falló. Y cuando el hombre peca, esto sucede. El cuerpo ahora es infectado por el pecado. Y vienen las enfermedades, viene la muerte. El alma ahora estaba bajo condenación. Y el espíritu que tenía conexión con Dios, tuvo que romperse esa conexión. Pero un día, Dios, en su gran plan de salvación, envía a su Hijo Jesucristo. Él se entrega en la cruz de Calvario, desciende de su trono celestial, de su gloria, para venir a morir en la cruz. Con su muerte algo sucede. El cuerpo que estaba afectado por el pecado. Vaya conmigo a Isaías 53. Qué bonito cuando aprendemos de la palabra del Señor, ¿verdad? Precioso, los veo bien atentos. Isaías 53, producción. Y mire la forma que inicia. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Una pregunta muy importante. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y qué es lo que anunciamos? Los profetas, ¿saben lo que anunciaban? Los profetas venían y anunciaban: el Mesías viene. ¿Y qué es lo que los apóstoles anunciaban? El Mesías vino. Qué tremendo mensaje. ¿Y qué es el mensaje que la iglesia anuncia? El Mesías vino y regresa pronto por su iglesia. Jesús es el mensaje, el principio, el centro del mensaje. Por eso dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. La palabra el brazo de Jehová significa el poder y la autoridad de Dios. ¿Sobre quién se ha manifestado el poder de Dios? Siguiente versículo. Versículo 2. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, donde no hay nada, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Aquí hay un mensaje tan precioso. Anoche hablábamos acerca de las apariencias y acerca de cómo el ser humano se deja guiar por lo que ve. Y mire lo que dice de Jesús: que le miraríamos sin atractivo, sin hermosura, para que le deseásemos. Normalmente nosotros vemos, cuando nos toca elegir a un líder o queremos elegir a alguien que nos represente en la nación, queremos a veces el que habla con más elocuencia, el que parece más inteligente, el que tiene mejor presentación. Así es como el hombre hace su elección. Pero mire la selección de Dios. Dios envía a su Hijo Jesucristo, dice claramente: no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que Es decir, que la Biblia no se equivoca, que si Jesús hubiese venido en nuestros tiempos, nosotros no hubiésemos puesto la mirada en él. ¿Sabe? Por eso él puso la mirada mejor en nosotros, porque él nos amó primero. Qué precioso lo que dice la Escritura. Él vino a esta tierra con un propósito. Versículo 3, por favor. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él nuestro rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Quiero que note esto. Fue despreciado, pero la palabra fue, ¿en qué tiempo es? Pasado. Siguiente versículo. Ciertamente llevó. ¿Qué tiempo es? Llevó. Pasado.
Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. ¿Qué es lo que le había dicho yo a usted del cuerpo? Que la muerte, el pecado, ¿qué es lo que trajo sobre el cuerpo? La muerte producida por enfermedades. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, las cuales fueron consecuencia del pecado, y sufrió, tiempo pasado, nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Siguiente versículo. Mas Él herido fue, ¿qué tiempo es? Por nuestras rebeliones, es decir, por nuestros pecados, Él tomó nuestro lugar. Molido, ¿sabe qué significa molido? Despedazado, deshecho, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz. ¿Sabe lo que significa esto? El castigo que nosotros merecíamos para recibir la paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Pero si usted ha visto claramente en qué momento cambió la situación, porque yo veo que no entendió una cosa. Versículo 2 otra vez. Versículo 2, Emily, por favor. ¿Qué tiempo es este? ¿Subirá? ¿Qué tiempo? Futuro. Subirá. Sin atractivo para que le deciésemos. Tiempo futuro. Versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolor, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de Él nuestro rostro. Pero mire aquí, ¿qué tiempo cambió hoy? Pasado. En esos 5 versículos hace un cambio desde presente, futuro al pasado. ¿Sabe lo que significa? El mismo mensaje que seguimos predicando hoy, que la salvación solamente es a través de Jesucristo, a través de la gracia de Él. Es decir, todo lo que esos 5 versículos señala es la teología de la gracia, es decir, salvación por gracia, por gratitud, porque Él quiso morir en la cruz por nosotros. Usted y yo somos salvos. Siguiente versículo, el 4. Ciertamente llevó, ve cómo ahora ya se torna tiempo pasado. Llevó, experimentó, fue azotado, herido de Dios y abatido. Siguiente versículo. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Merecíamos nosotros el pecado, la muerte por el pecado, pero Él murió por nosotros. Siguiente versículo 7. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de tus tranquiladores enmudeció y no abrió su boca. Siguiente versículo. Por cárcel y por juicio fue quitado de su generación, ¿quién la contará? Hasta ahí está bien. Cuerpo, alma, espíritu. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Cuando Él muere en la cruz de Calvario, dice la palabra de Dios en Isaías que acabamos de leer, que Él llevó nuestras enfermedades. Es decir, que con la sangre del Cordero, el cuerpo fue sanado. Que con la sangre del Cordero, el alma fue libertada.
y con la sangre del Cordero, el espíritu del hombre fue restaurado con el Espíritu de Dios. ¿Sabe de que la palabra salvación en el hebreo tiene 3 significados? Lo cual es rescatar, restaurar y sanar. Por eso a muchas personas Jesús le decía, tu fe te ha sanado. A otras tu fe te ha salvado. Porque la misma palabra sanidad en el hebreo significa la misma palabra salvación. Por eso, a través de Jesús, el cuerpo que estaba infectado por el pecado fue sano. El alma que estaba condenada fue libertada. Y el Espíritu de Dios y el Espíritu del hombre que estaba había una rota conexión, fue restaurado. Por eso la Biblia dice que no hay salvación o no hay otro nombre bajo el cielo en quien podamos ser salvos. No hay otro Jesús, porque Él nos completa. Salvó nuestra alma, restauró nuestro espíritu y sanó nuestro cuerpo, dándonos vida eterna en Cristo Jesús. Puede darle un aplauso al Señor. No hay justo, ni aun uno. No hay alguien. ¿Se acuerda que dije ayer la palabra justificado? ¿Qué significa? Ayúdeme. Entonces, ser declarado inocente. Y solamente Él es inocente y llevó nuestra culpa en la cruz de Calvario. Por eso hay una muy importante cuando dice que hemos sido justificados. Es decir, hemos sido declarados inocentes delante de Dios. Algo tan precioso que cuando Él desciende, algo cumple Él. Uno, nos da la salvación, nos da vida eterna. Pero dice claramente en la Biblia, mira cuál amor nos ha dado el Padre, dice también un canto. ¿Cómo dice? Amén. ¿Y cómo? Si Él es el Hijo de Dios. Jesús es Dios mismo, pero también el Hijo de Dios. ¿Por qué es tan importante entender esto? Porque conociendo nuestro Señor, cuando Él desciende a la tierra, Él toma nuestro lugar. Él toma la muerte para que nosotros tomemos vida eterna. Otro, a través de Jesucristo, por eso Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie, ¿qué dice? Viene al Padre si no es por mí. Porque en el momento que Él viene a la tierra y en el momento que usted y yo le recibimos, aunque es nuestro Señor, Él es el único que nos acerca al Padre, para que a través de Jesús ya no somos solo creación, sino somos hijos de Dios. Somos alguien especial en las manos de Dios. Puede darle un aplauso al Señor. Efesios capítulo 2, versículo 8. Dos, 8, Emily. Mire lo que dice la Biblia. La pregunta que le hice temprano es, ¿qué tan seguro está usted de su salvación? La palabra, mire lo que dice. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es, pues es don. Tengámoslos acá. Por gracia. Es decir,
por un regalo de Dios que no merecemos. Por gracia somos salvos por medio de la fe. ¿En quién? En Jesucristo. Mediante la fe, por medio de la fe. ¿Qué es la fe? La esperanza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por eso dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y cómo viene la fe? La fe viene por Él y por el oír. ¿Y cuál es la palabra? Jesús. Y otras las cosas. La obra de Dios en la salvación del hombre. Jesús dijo claramente a sus discípulos y también a nosotros: vosotros no me escogisteis a mí. ¿Qué es lo que dijo? Yo los escogí a vosotros. Y es que nadie puede llamarle Señor al menos que sea a través del Espíritu Santo. Por eso cuando viene Pedro y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿qué le dijo Jesús? Bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló sino mi Padre que está en los cielos. La función de la salvación trabaja de esta manera. En el momento que Dios toca mi corazón, en el momento que Él tiene misericordia, el Espíritu Santo desciende y toca ese corazón tan endurecido, porque el pecado no quiere que usted y yo le aceptemos a Él. Pero viene el momento donde su palabra nos confronta y nos dice: estás en pecado, necesitas arrepentirte, y solamente hay una solución, y es Jesús. Necesitas aceptarlo en este momento, o necesitas reconocerlo como tu Señor y Salvador. El Espíritu Santo entra en el corazón de la persona y nos hace ver: estás en pecado, porque así dice la Biblia, y Él enseñará al mundo de pecado y os recordará todas las cosas que yo he dicho. Así dijo Jesús. La función del Espíritu Santo viene y entra en el corazón y nos confronta y nos dice: estás en pecado, necesitas reconciliarte con Dios, necesitas estar a cuentas con Dios. Entonces el Espíritu Santo produce algo en el corazón de la persona, algo que usted y yo conocemos como fe. Venimos y conocemos y reconocemos nuestro estado espiritual en el cual nos encontramos. Señor, perdóname, he pecado contra ti. Señor Jesús, entra en mi corazón. Y desde ese momento el Padre se glorifica. Porque Jesús dijo: yo soy en el Padre y el Padre es en mí. Y Dios se glorifica, o el Padre se glorifica en el Hijo, y el Espíritu Santo viene y cumple la función de recordarnos y enseñarnos quién es el Hijo de Dios: Jesucristo, el Salvador del mundo. La salvación entra en nuestro corazón en el momento que el Espíritu Santo nos revela que estamos en pecado, que necesitamos a Jesús. Y desde el momento que reconocemos que hemos pecado. Por eso Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Pero ¿qué más dice? Y creyeres ¿en dónde? ¿Y quién puede hacernos creer sino el Espíritu Santo? No somos nosotros, porque si nosotros dependiera de creer en nosotros, que nosotros creyéramos que Él es el Hijo de Dios, entonces es una salvación por obra. Yo lo creí, por eso yo soy salvo. No. Soy salvo porque Él tuvo misericordia de mí. Soy salvo porque aunque no me merezco la salvación, Él dio su vida en la cruz de Calvario. Soy salvo que aunque haya pecado y aunque haya blasfemado contra Dios, Él tuvo misericordia, perdonó mis pecados. Ahora por gracia soy salvo. No lo merecía, merezco la muerte, merezco la condenación, pero Él me dio vida eterna. Efesios otra vez, Emily, por favor, 2:8. Por eso la salvación no depende de nosotros.
Por eso dice, por gracia sois salvos por medio de la fe en Jesucristo. Y esto no es de vosotros. En otras palabras, no depende de nosotros la salvación. Pues es que don de Dios, regalo de Dios. Pues es un regalo de Dios. Siguiente versículo. ¿Por qué razón? No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Sabe por qué? Porque Dios es sabio. Dios todo lo conoce. Y el hombre demasiado egoísta y arrogante, que si la salvación dependiera del hombre, anduviéramos como pavo real. Yo soy salvo. Yo soy salvo por lo que hago. Soy salvo porque voy a la iglesia a los 7 días. Diezmo y no sé qué, y hago todo. Por eso soy salvo. El hombre quisiera gloriarse de sus propias acciones. Y aunque no depende la salvación de los méritos del hombre, ¿a poco no hay hombres así todavía? Que se creen tan santulones. Que yo soy salvo y no le hablo a los pecadores. Mi amado hermano, nuestro trabajo es hablarle a ellos y enseñarles a través de la palabra que hay salvación a través de Jesucristo. Es don de Dios, un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque en la salvación la honra y la gloria solo es de Dios. ¿Está peleando usted su salvación? No. Usted está peleando la buena batalla de la fe. ¿Por qué la buena batalla de la fe? Porque en el momento que Jesús murió, Él venció. Usted está peleando una batalla que ya sabe cuál es el resultado. Victoria. Porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La buena batalla de la fe significa que usted solamente está peleando para ser partícipe de la victoria que Cristo ya tuvo en la cruz del Calvario. Esa victoria ya fue dada. Lo único que tenemos que hacer es perseverar para que obtengamos la victoria con Cristo Jesús. Seamos partícipes de la victoria que Él ya nos dio en la cruz de Calvario. La buena batalla de la fe. No que a ver si tal vez ganamos. Ya hay victoria. Solamente peleamos. ¿Por qué estamos luchando? No para ser salvos, sino porque ya somos salvos. ¿Por qué estamos peleando? Para vivir en santidad, apartado de todo aquello que nos apartaba de Dios. ¿Y qué sucede cuando usted y yo vivimos? ¿Qué sucede cuando usted y yo vivimos una vida falsa? Que no es solamente porque, y no quiero que malentienda, porque el hecho de que la salvación sea por gracia no significa de que no tiene que guardar la santidad. Tiene que guardarse en santidad. Por eso hay dos problemas hoy en día en dos diferentes tipos de iglesias. Una que condenan a todo el mundo. Si no te pones velo, ya estás condenada. No te pones falda larga, estás condenada. No usas corbata, no usas camisa manga larga y todo es ley. Otros, no, ya no importa. Vístete de la manera que hagas, ve a bailar, ve a tomar. Al fin de cabo Él ya murió en la cruz. Al fin de cabo ya eres salvo. Salvo, siempre salvo. Y mentira del diablo. Porque el hecho de que usted haya recibido gratuitamente la salvación, la Biblia también dice que puede perder su salvación. Hebreos dice que tengamos cuidado de no deslizarnos. Y deslizarse significa caer, fallar. De no perder lo que gratuitamente recibió. Por eso es importante guardarnos en santidad. No dude de su salvación. Si duda hoy, asegúrese y dígale: Señor, yo quiero tener convicción. ¿Sabe qué es convicción? Seguridad. Es pues la fe, la certeza
de lo que se espera, que es cierto. Por eso la salvación depende de la fe. Es cierto. La convicción de lo que no. Estoy convencido que así es. Aunque todos me digan lo contrario, yo estoy convencido que así es. Por eso sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe usted la encuentra en la lista de los dones del Espíritu Santo, pero también en la lista del fruto del Espíritu Santo. Por eso la fe viene del Espíritu Santo. Y por eso en la obra de la salvación, la obra del Espíritu Santo es enseñarnos que no hay salvación. No hay salvación por medio de nadie más, sino a través de Jesucristo. No hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Póngase de pie.